El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico surgido en Rusia tras la Revolución de 1917. Su enfoque se centraba en el arte como herramienta para la transformación social, promoviendo la funcionalidad y el uso de materiales industriales. Los artistas constructivistas como Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko buscaban integrar el arte en la vida cotidiana, creando objetos y estructuras útiles para la nueva sociedad comunista. Ilya Kolosov, como una figura clave, aunque menos conocida dentro del movimiento, fue un arquitecto ruso constructivista que destacó por su enfoque en la funcionalidad y su innovador uso en la geometría abstracta. Su estilo arquitectónico se caracterizó por combinar formas geométricas audaces como cilindros planos y volúmenes superpuestos para crear estructuras dinámicas que a la vez cumplían con una clara función social. La obra de Kolosov respondía directamente al contexto social y político de la Rusia soviética. En plena transición hacia una sociedad socialista, sus edificios estaban destinados a servir a las necesidades del proletariado, ofreciendo espacios funcionales para el trabajo, el ocio y la educación. El Club de Trabajadores de Suep, diseñado por Ilya Kolosov, es un ejemplo destacado de la arquitectura constructiva en la Rusia soviética. El edificio, ubicado en Moscú, fue diseñado para ser un espacio multifuncional, destinado a los trabajadores, donde se promovían actividades recreativas, educativas y sociales. Aquí se tiene una descripción detallada de su diseño y las innovaciones que lo hacen una obra clave a la arquitectura constructiva. Diseño y caracterización arquitectónicas. Tenemos las formas geométricas audaces. El diseño del Club de Trabajadores de Suep destacaba por su combinación de volúmenes geométricos simples pero potentes. La característica más notable es el gran cilindro de vidrio que sobresale del cuerpo principal del edificio. Esa torre cilíndrica se equilibra con los planos rectangulares y cúbicos que crean un efecto visual dinámico. Superposición de volúmenes. Kolosov logró un efecto de movimiento visual mediante la superposición de las diferentes volúmenes. El cilindro parece flotar sobre el plano principal del edificio, creando un contraste entre las formas curvas y las líneas rectas. Uso de materiales industriales. El edificio fue construido utilizando materiales modernos para la época, como hormigón, acero y grandes paneles de vidrio. El vidrio no solo permitía la entrada de luz natural en los espacios internos, sino que también simbolizaba transparencia y apertura. Estructura funcionalista. Aunque el diseño es estéticamente innovador, todo el edificio está pensado para cumplir con funciones específicas. Incluye auditorios, salas de reuniones y espacios recreativos diseñados para servir a las actividades de los trabajadores. Simbolismo. Espacio de encuentro proletario. El club no era solo un edificio funcional, sino un símbolo del poder de los trabajadores en la nueva sociedad soviética. Era un espacio dedicado al bienestar y a la educación del proletariado, ofreciendo a los trabajadores un lugar donde podían reunirse para actividades culturales y recreativas. Impacto y legado. Aunque el Club de Trabajadores de Suep de Ilya Kolosov no es tan célebre como otras obras del constructivismo, su influencia fue significativa en el desarrollo de la arquitectura moderna. Kolosov demostró de los principios constructivos la combinación de geométrica abstracta, funcionalidad y el uso de materiales industriales podían aplicarse de manera efectiva en edificios destinados a la vida diaria, especialmente para la clase trabajadora. Este enfoque fue un precursor directo de las corrientes modernas en la arquitectura funcionalista y racionalista, influyendo en movimientos como el estilo internacional y la Bauhaus, enfoque en geometría y funcionalidad. La integración de formas geométricas simples y la búsqueda de una arquitectura que respondiera a las necesidades prácticas de la sociedad marcaron un cambio hacia la arquitectura racionalista y posterior influencia en todo el mundo. Arquitectos posteriores como Le Corbusier siguieron principios similares en sus diseños, aunque con un enfoque menos ideológicamente marcado que de los constructivistas rusos. Gracias por su atención y espero les haya parecido interesante saber un poco más sobre el constructivismo y más que todo sobre Ilya Kolosov.